Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a sumergirnos en un encuentro que ha generado muchísima intriga y debate, Demet Özdemir, cara a cara con su ex, y la misteriosa disculpa en cámaras. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué esta reconciliación pública? Vamos a desglosar todos los detalles, analizar las posibles razones y compartir nuestras opiniones. Prepárense para un vídeo lleno de chismes jugosos, análisis y, por supuesto, mucho drama. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y crecer juntos en esta comunidad. Así que, démnos las manos y vamos a empezar con este enredo. El nombre de Demet Özdemir es sinónimo de talento, belleza y una carrera meteórica en la actuación, especialmente conocida por su papel en Erkencikus, junto a Can Yaman, una serie que la catapultó a la fama internacional. Pero hoy no estamos aquí para hablar de sus éxitos profesionales, sino de su vida personal, o más específicamente, de una situación que ha puesto a todos a especular, su reencuentro y una aparente disculpa pública con un exnovio. Estamos hablando de Yahiz Aile, un nombre que quizás no suene tan familiar para todos, pero que ha tenido un papel importante en el pasado de Demet. Para entender la magnitud de este evento, primero necesitamos un poco de contexto. Demet Özdemir ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas de cerca por los medios. Una de ellas, y la que parece estar en el centro de nuestra discusión, fue con Yahiz Aile. Su relación terminó y, como suele suceder en el mundo de las celebridades, los detalles de la ruptura y las razones detrás de ella a menudo se vuelven tema de conversación, a veces especulativos. Lo que hace este encuentro cara a cara tan llamativo es el hecho de que, según los reportes y lo que se ha visto, hubo una disculpa pública. Y esto, amigos míos, no es algo que suceda todos los días, especialmente entre figuras públicas que a menudo prefieren mantener sus asuntos privados lejos de los focos. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una estrella consolidada, se encuentra en un evento o lugar público, y de repente aparece su ex, Yahiz Aile. Pero en lugar de una tensión palpable o un silencio incómodo, lo que se percibe es un gesto de reconciliación, una disculpa. ¿Qué pudo haber llevado a esto? Las posibilidades son infinitas y, como buenos detectives del espectáculo, vamos a explorarlas. Una opción es que la ruptura no fue tan amigable como se pensaba, y uno de ellos, o ambos, sintió la necesidad de cerrar ese capítulo de una manera más sana y respetuosa. Quizás hubo malentendidos, palabras dichas en caliente, o simplemente una evolución personal que los llevó a querer enmendar algún daño. Otra teoría es que quizás la disculpa no fue tanto por un error específico, sino más bien por el dolor o la dificultad que la relación, y su posterior final, pudieron haber causado. A veces en las relaciones, incluso cuando ambas partes contribuyen al fin, puede haber un deseo de reconocer el impacto que se tuvo en el otro. Y si esto sucede en público, bueno, de eso es una noticia de portada. La naturaleza pública de esta disculpa es clave. No fue una llamada privada, no fue un mensaje de texto. Fue un encuentro quizás inesperado para muchos, y ante la presencia de cámaras y periodistas. Esto sugiere que hubo una intención deliberada de que esto se hiciera público, o al menos, de no evitarlo si sucedía en un entorno mediático. Yahiz Aile, por su parte, ha sido descrito en algunos medios como alguien que no suele buscar la atención pública. Esto hace que su participación en este tipo de escenario, especialmente si él fue quien inició la disculpa o la aceptó públicamente, sea aún más interesante. ¿Qué lo motivó? ¿Sentía remordimiento? ¿Quería demostrar madurez? ¿O quizás simplemente buscaba paz? Las hipótesis son muchas. Ahora, vamos a pensar en la perspectiva de Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella a esta disculpa en cámaras? Las imágenes y los vídeos que han circulado muestran una actitud de comprensión, quizás incluso de gratitud. No parece haber resentimiento, sino más bien una aceptación del gesto. Esto podría indicar que Demet también ha seguido adelante y está abierta a la idea de tener una relación cordial con sus exparejas, siempre y cuando sea algo genuino. Es un signo de madurez emocional, y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se vuelven complicadas por la fama y la presión, esto es algo digno de admiración.
Podríamos estar ante un escenario donde ambos han crecido individualmente y han decidido dejar atrás las rencillas del pasado. En ocasiones, la distancia y el tiempo permiten ver las cosas con más claridad. Lo que antes parecía un conflicto insuperable con el paso de los meses o años, puede desvanecerse, dando paso a la empatía y al deseo de una coexistencia pacífica. Y si la relación terminó por malentendidos, una disculpa pública puede ser una forma de aclarar las cosas para el público y, más importante aún, para ellos mismos. Otra posibilidad, y aquí entramos en terreno de la especulación más pura, es que quizás haya habido un interés mutuo en mantener las apariencias públicas. En el mundo del entretenimiento, la imagen es muy importante. Un conflicto público entre exparejas puede generar controversia y afectar negativamente la percepción del público. Por lo tanto, una reconciliación pública, incluso si es superficial, podría ser una estrategia para proyectar una imagen de madurez y cooperación. Sin embargo, dada la naturaleza personal de una disculpa, es más probable que haya un componente emocional genuino detrás. Es importante recordar que lo que vemos en las cámaras a menudo es solo una parte de la historia. Detrás de cada noticia hay emociones complejas, conversaciones privadas y realidades que el público desconoce. Lo que sí podemos afirmar es que este encuentro ha puesto a Demet Özdemir en el centro de atención una vez más, y no solo por su talento, sino por su capacidad para manejar situaciones personales con gracia. Analicemos las posibles implicaciones de esta disculpa. Para Demet, podría significar un cierre definitivo de esa etapa de su vida. Si había algo pendiente, una conversación no tenida, una sensación de injusticia, esta disculpa podría haber proporcionado ese cierre. Para Yahiz Aile, podría ser una forma de aliviar una carga, de sentirse en paz con su pasado. Y para los fans de Demet, que la admiran no solo por su actuación sino también por su persona, esto refuerza la imagen de alguien que maneja sus relaciones, incluso las pasadas, con dignidad. Pensemos también en la presión mediática. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es comentada. En este contexto, un encuentro cara a cara con un ex en un evento público puede ser una bomba de tiempo. La forma en que ambos manejaron la situación, especialmente si hubo una disculpa, dice mucho de su carácter. Demet, con su fama y exposición, probablemente está acostumbrada a lidiar con estas situaciones. Su reacción, al parecer calmada y receptiva, sugiere que sabe cómo navegar estas aguas turbulentas. ¿Podría haber algo más detrás de esta disculpa? ¿Tal vez una amistad que se renueva? A veces, después de una ruptura sentimental, las personas se dan cuenta de que pueden tener una conexión diferente, una amistad. Si este fue el caso, una disculpa pública podría ser un paso necesario para reconstruir esa relación en un nuevo plano. Es un acto de valentía porque exponerse a un ex, y hacerlo de forma pública, requiere mucha fortaleza emocional y una verdadera intención de avanzar. En el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica, este evento se ha convertido en un tema de conversación global entre los seguidores de Demet Özdemir. Se han abierto foros, se han compartido teorías y se han debatido las motivaciones detrás de esta disculpa. Y esa es precisamente la magia de este tipo de sucesos, generan conversación, nos hacen reflexionar sobre las relaciones humanas y nos recuerdan que incluso detrás de las luces de Hollywood o las pantallas de televisión, las celebridades son personas con sentimientos, historias y a veces asuntos pendientes. Así que, para resumir, hemos visto a Demet Özdemir cara a cara con su ex, Yahiz Aile, en un encuentro que ha culminado en una disculpa pública. Las razones detrás de esta disculpa son materia de especulación, pero las posibilidades van desde un deseo genuino de reconciliación y cierre, hasta la necesidad de enmendar errores o simplemente de mantener una relación cordial en el ámbito público. Lo que sí es innegable es la madurez y la gracia con la que Demet ha manejado la situación, demostrando una vez más por qué es una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento. Ha sido un viaje fascinante desentrañar los posibles significados de este encuentro. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan sobre esta disculpa en cámaras? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas motivaciones? ¿Creen que es importante para las celebridades resolver sus asuntos del pasado públicamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo y, por qué no, un poco intrigante, por favor,
no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y disfrutan de un buen análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Hasta luego.